Atención a que escuchemos atentamente el mensaje. Dice: ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que escuchas. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces pensamos que escuchamos la voz de Dios y no es la voz de Dios. Es la voz del enemigo o es nuestra conciencia. Y hay veces que nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso. Amén. Más que todas las cosas, es engañoso. Así es de que, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién escuchamos? Y en esta tarde vamos a hablar acerca de eso porque, hermanos, estamos en esos tiempos de hoy que necesitamos escuchar de Dios. Y tenemos que tener cuidado con todo eso que se está predicando allá afuera, especialmente en estos tiempos, con lo concerniente a unos que hasta dicen que son creyentes, que son cristianos. Pero ¿a quién estamos escuchando? Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Deuteronomio 18. Lo vimos ahí en esta mañana, pero vamos a continuar. Vimos unos textos antes o después, pero esta vez lo vamos a ver. 10, Deuteronomio 18, 10 al 12. Lo encuentran, nos ponemos de pie. Deuteronomio 18. 10 al 12. Vamos a dar lectura. Yo voy a leer el 10 y ustedes el 11 y todos en el 12. ¿Listos? Dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija. ¿Están ahí, hermano? A su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todos el 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Tremenda palabra aquí. Asimismo dice que toda aquella nación que practica tales cosas, Dios la saca de esa nación. Cuando el pueblo de Dios estaba llegando a la tierra prometida, se encontraban todas estas naciones que practicaban, que escuchaban espíritus del enemigo y practicaban todas estas cosas. Y vamos a continuar viendo a quién escuchamos. Ellos empezaron a escuchar a espíritus adivinadores. Empezaron a escuchar a alguien que les hablaba bonito, pero por dentro eran como lobos rapaces. Y tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, que escuchemos la palabra de Dios. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Nos dices claramente lo que tú deseas para nuestras vidas, bendecir nuestras vidas. Que nuestros hijos sean bendecidos, nuestras generaciones hasta la cuarta y quinta generación. Y mi Dios, gracias porque tú venciste al enemigo en la cruz del Calvario. Tú lo has expuesto, lo has vencido. Y dice tu palabra, mi Dios, en Isaías también 51 y Isaías 53, mi Dios, que tú allí en la cruz del Calvario nos has dado sanidad, no solamente, especialmente la espiritual, emocional. Y mi Dios, gracias te damos por eso. Porque por tus llagas, dice tu palabra, hemos sido sanados, hemos sido curados. Gracias te damos, mi Dios. Y por tu sangre preciosa que nos cubre, que nos limpia de todo mal y de todo pecado. Algunos venimos, mi Dios, de esa trascendencia espiritista, de santeros y de todo eso, mi Dios. Gracias porque nos libraste y has roto esas cadenas de maldición sobre nuestras vidas. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por libertar a los cautivos. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos habla directamente a nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque hemos escuchado la voz de tu Espíritu Santo. Que así sigamos. Pedimos, mi Dios, que me uses con poder en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Pueden tomar su lugar y ahora voy a explicar un poquito el texto. En la mañana solamente lo usé para predicar y extraer el estudio, la enseñanza, pero hoy voy a dar un poco más de la explicación de qué está hablando aquí este contexto. En la época de Moisés,
estaba muy desarrollado estas prácticas. Desde Moisés, hermanos, desde ese entonces y a través de las edades de los siglos se ha seguido practicando todo esto. Y aquí, cuando hemos leído este texto que hemos ya dado lectura, resume a lo que habla. Aquí está hablando todo esto cuando habla de no sea hallado quien haga en ti pasar a su hijo, su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto se resume a espiritismo. A espiritismo. Y algunos, yo he escuchado testimonios de algunos de ustedes que ustedes vienen de allá, vienen de eso. Gracias a Dios que Dios les ha dado libertad. Dios vino para dar libertad a los cautivos. Y qué bendición, pero tenemos que ver, que estudiar lo que significa esto. Mira, el cristianismo está siendo atacado. En las iglesias se está viendo cómo el espiritismo ha llegado, el emocionalismo, pero especial el espiritismo. ¿Cuántos de ustedes, si ustedes gustan levantar su mano, han ido a una iglesia, a un templo de Dios, a una casa de Dios, pero cuando llegas como que algo, cuando está allí hablando el profeta o el predicador o como ellos le llamen, no, como que no trae paz a tu corazón, a tu vida? Yo he estado en esos lugares, así. ¿Por qué, hermanos? Porque ya ha entrado el espiritismo a algunas iglesias. Y pueden tener iglesia cristiana, templo cristiano, iglesia de Dios, iglesias bautistas, hasta bautistas, no crean que no también. Así es de que tenemos que tener cuidado en estos tiempos. Porque el enemigo no respeta. El enemigo no respeta. Y si alguien le da un lugar, él va a entrar. Alguien me decía, bueno, pastor, por aquí otros están haciendo esto. Bueno, estos harán haciendo, pero cada uno daremos cuenta a Dios. Yo no sé eso, pero eso me hace temblar a mí por dentro. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por lo que hicimos, por lo que no hicimos, cada uno de nosotros. Pero qué tremendo que en estos tiempos, gente y más está viendo todo esto a nuestro alrededor, en otros lados y más en países, y esto vamos a ver en Haití cómo está el espiritismo en gran manera, y en otros países, en Cuba, en México es idolatría y también ya está entrando todo eso, hechicería, adivinación y todo esto. Aquí en Estados Unidos ya también se ve eso. Tú ves y vas por las calles, por las avenidas y ves, aquí leemos las cartas, o aquí leemos las manos, o aquí hacemos esto, ven y consulta. Por la televisión se ve que dicen, bueno, estás pasando por problemas tu vida, pero no se ve que tengan esa paz. Llámanos, nosotros tenemos para la solución para ti. Y mira, te están haciendo algo, no estás disfrutando, tienes problemas en el matrimonio, llámanos que nosotros te vamos a ayudar y te vamos a decir lo que hagas. Todo eso es espiritismo. Vayan conmigo, acompáñenme ahora, ya sabiendo de lo que está refiriendo y lo que está hablando aquí la palabra de Dios en Deuteronomio. Ahora acompáñenme a Hechos 19:18. Hechos 19:18. Dice así la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Y muchos, está hablando aquí el contexto de que se estaban haciendo sanidades, milagros en los tiempos de los apóstoles, en los Hechos, por eso se llama este libro, Los Hechos. Y aquí el apóstol, Dios le está usando al apóstol Pablo, y le está usando en gran manera, y dice, entonces desde el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta ¿de qué? De sus hechos, de lo que hacían antes. ¿Por qué? Porque había muchos que estaban practicando hechicería, adivinación y todo este clase de espiritismo, y ellos venían contando sus testimonios de dónde Dios los había sacado. Y eso es lo que tenemos que contar, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Y Dios nos ha librado. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado, ¿qué dice? La magia, y no magia, como algunos dicen, no, la magia blanca. No hay magia blanca. Es toda negra.
No hay magia blanca. Toda la magia es del enemigo, es de tinieblas. Y dice, asimismo de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Tenían invertido toda la plata, literalmente, vaya la redundancia. Tenían plata invertida, les había costado mucha plata invertir en libros de hechicería en ese entonces, de brujería. Hoy, mira, hoy en día las librerías están llenas de estos libros. Las brujas ya tienen tantos libros en Norse Novels, en Barnes and Nobles, en ¿cuál otra librería? La librería que tú cuentes, hasta una en cristianas. En cristianas también. En cristianas también. Uno tiene que tener cuidado de lo que ve, de lo que lee, de lo que escuchamos, a qué le damos nuestro oído. Y dice la palabra de Dios, así crecía y prevalecía. Todos lean conmigo el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Como cuando ellos venían y testificaban de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había librado. Recuerdo en el 90 y tantos, no recuerdo qué año para no mentirles, en ese año evangelizando, yo y el pastor Enrique González estamos evangelizando, llegamos a una puerta, abrieron y solamente abren la puerta así de al principio, no nos querían dejar entrar y él comenzó a predicarle la palabra de Dios, el evangelio, y poco a poco iba abriendo más la puerta, iba abriendo, y mientras él abría, yo iba descubriendo por qué no quería abrir. Tenía un altar terrible que no se los puedo describir aquí, pero escuchó la palabra de Dios este hombre. Era un brujo. Escuchó la palabra de Dios atentamente. Otros hubieran corrido, otros hubieran dicho, aquí está la palabra, el tratado y yo me voy, que el Espíritu Santo se encargue. No, mi pastor se quedó ahí predicándole todo el evangelio y él recibió a Cristo. Él vino a la iglesia, dio testimonio una noche, domingo por la noche, trajo sus libros, el libro negro que usan y todo, y después del servicio salimos toda la iglesia y lo quemamos. Lo quemamos allá afuera. Cuando él se bautizó, yo estuve allí presente, él estaba en el bautisterio. Cuando el pastor lo quería llevarlo a las aguas bautismales así, él se resistía, todavía lo resistía y se resistía que no podía. El pastor, ustedes lo conocen, algunos lo conocen, él es alto, más alto que yo, más fuerte que yo a lo mejor. Y él usó todo su cuerpo y por principio ya lo llevó a las aguas bautismales. Era una lucha. Cuando él salió de las aguas bautismales, dio un grito horripilante que no tenía micrófono, no tenía sistema amplificación, y toda la iglesia se quedó aterrada por el grito que él tiró cuando él salió de las aguas bautismales. El enemigo le estaba saliendo. Wow, hermanos, tremendo. Yo lo he visto con mis ojos. He estado en lugares así, el hermano José Lagares y otros hemos ido a lugares donde están así, ahí son tremendos, terribles, y Dios ha estado con nosotros. No tenemos por qué, hermanos, porque tenemos que predicar. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Mañana Dios nos ha dado autoridad. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Por eso dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y eso es lo que necesitamos seguir predicando para resistir al enemigo en estos tiempos, en este 30, en este 31, el resto de 2022, el inicio de 2023, con la palabra de Dios que tiene poder. Con esa resistimos al enemigo. Bien armados con el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado, hermanos, en nuestras vidas. Y no tenemos que tener temor. Amén, porque Dios, hermanos, echa fuera todo temor. Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender como iglesia, como hijos de Dios, que la idolatría, no solamente el paganismo, no solamente el espiritismo, pero la idolatría honra, escucha, a los demonios. Mira lo que dice ahí, regresemos a Deuteronomio 32.
Por eso es algunos que dicen, pastor, pero ¿qué tiene de malo tener ídolos? Deuteronomio 32. La palabra de Dios es viva y expone todo pecado y toda maldad y al enemigo mismo. Deuteronomio 32. Y si yo me paro aquí, hermanos, es porque uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Deuteronomio 32, porque en las fuerzas de uno no puede, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Deuteronomio 32, 16, dice así. ¿Están ahí? Sígame con su vista. Dice, lo despertaron a celos con los dioses ajenos. ¿A quién? A Dios. Le provocaron a ira con abominaciones. ¿Qué dice el 17? Entonces, ¿qué? El pueblo de Dios se volvió a ídolos. Y allí dice que los ídolos, ¿qué son, hermano? No son cualquiera. Los ídolos, cuando los hacen, tienen demonios. Y hay veces decimos, pero wow, tienen demonios. Y ellos se tornaron, el pueblo de Dios se tornó bajo los ídolos y ellos se comunicaban, el pueblo de Dios, en vez de al Dios vivo, todopoderoso, se volvieron tras ídolos, tras doctrinas de demonios. Tras todo esto, mira lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que vamos a usar Biblia porque la palabra de Dios tiene poder. Salmo 106, el Salmo 106 habla acerca de los ídolos. Versículo 36. ¿Qué tiene de malo? Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 106, 36 al 37. Dice así la palabra de Dios. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Bueno, tremenda. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Hacían todo esto. Y eso que no estaban celebrando el Halloween, lo hacían. Y lo hacían deliberadamente. ¿Por qué? Porque le dieron, solamente comenzaron con algo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Aarón le dijo al pueblo de Dios, bueno, Moisés ya no va a regresar, olvídense de Moisés, hagamos nosotros algo? Y el pueblo comenzó, aquellos que se rebelaron dijeron exactamente, no va a regresar, y comenzaron a hacer un ídolo de oro. Y ahí, hermanos, el pueblo completamente se desvió de Dios. Y tremendo. El pueblo de Dios puede ser el pueblo de Dios también. Hoy en día hay iglesias, hermanos, que vengan, no, que hay milagros y que hay sanidades. Yo creo en un Dios milagroso, que Él lo puede hacer. Pero sabes que no todo porque el enemigo también se presenta como ángel de luz y usa y está usando para hacer milagros, pero no vienen de Dios, vienen del enemigo. Tenemos que tener cuidado. Vea lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10 al 19. 1 Corintios 10 al 19. 1 Corintios 10, 19 al 20, perdón. Dice así: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, ¿a quién, hermano? Lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. También lo usamos en esta mañana, algo de esta escritura. Aquellos que participan y que van con ídolo y con todo esto, en vez de solamente hacer, porque a veces que el enemigo es así engañoso, mentiroso, piensa que solamente se lo está haciendo ahí a un ídolo, a una estatua o algo así, pero no, se lo están haciendo directamente al enemigo. Y algunos ni lo saben. Y así, mira, los espiritistas creen que los espíritus en los cuales ellos se comunican son las almas de los muertos.
Pero la palabra de Dios, vea lo que dice la palabra de Dios, nos enseña que son espíritus ¿de quién, hermano? Mucha gente dice, no, me voy a comunicar yo con mi tatarabuelo. Y hace el enemigo, hace la voz y imita la voz de ese tatarabuelo porque lo escuchaba y lo conocía, pero no es la alma, es el enemigo. La palabra de Dios está clara. Ahí vamos a ir más adelantito, 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Para que digamos, esta es palabra de Dios, 1 Timoteo. Vea qué dice, hermanos. Vamos a leerlo todos porque esto está bien claro. Pero el Espíritu dice, con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En estos tiempos, esto es lo que está pasando. Algunos han escuchado tanto espíritus de error, porque mira, cuando la gente está predicando y predican doctrina errónea, son el enemigo obrando en esa doctrina errónea, torciendo las escrituras. ¿Quién crees que se conoce la palabra mejor que tú y yo? ¿Quién crees que la conoce mejor que tú y yo? El enemigo. Y él la va a torcer. Lo tenemos una prueba bien grande al principio de la creación. Dios le dijo al hombre, a Adán y a Eva, no toquéis, porque el día que toquéis este árbol del bien y el mal, moriréis. El enemigo, la serpiente antigua, vino y encontró a Eva curiosa y viendo, wow, este árbol está tan bello, diferente a los demás, voy a experimentar algo. Y el enemigo estaba ahí tentándola. Sí, experimenta. Dice, no, pero Dios nos ha dicho. Ella misma dijo, Dios nos ha dicho que no toquemos, ni lo toquemos, no nos atrevamos ni a tocarlo. El enemigo dijo, no te va a pasar nada. Mira, toca. No moriréis, le dice. El enemigo le dijo, no vas a morir. ¿Cambió cuánto? ¿Cambió toda la escritura? ¿Cambió toda la palabra? Cambió 2 letras. Exacto. Dios le había dicho, el día que comieres de cierto morirás. El enemigo dijo, no morirás. Y la mujer le creyó a la palabra que se cambió, no morirás. ¿Y dónde nos encontramos? En el siglo 22 hoy en día. Por eso la raza está caída, la raza humana, por una simple desviación que el enemigo se lo lanzó, la mujer lo cachó y dijo, sí, no voy a morir, quiero experimentar. Y así somos todos nosotros. Mira, el enemigo, hay tentaciones por todas partes, y hay hoy en día, porque alguien predica bien o es famoso ya, creemos que es de Dios. Y no todo el que me dice o que predica a Cristo, aún predicadores que están predicando a Cristo en este día, son hijos de Dios. Muchos son lobos rapaces vestidos de oveja para engañar. ¿Cuál es la táctica número 1 del enemigo? Engañar a otros con el error. Hoy en día en la tecnología, y como lo vuelvo a decir, la tecnología es buena, nos ha ayudado, pero la tecnología moderna está causando, mira, que el enemigo entre más a la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros también. Sí, gracias a Dios por la tecnología, porque la palabra de Dios llega y el evangelio es predicado aquí, ahora en Tampa, Florida, y está llegando a todas partes del mundo que tienen internet. Es una bendición la tecnología, pero también el enemigo usa la tecnología. Siempre el enemigo copia y usa la tecnología para el mal. ¿Cuántos se recuerdan que antes solamente se escuchaba allá a lo lejos en nuestros pueblos el radio? Y llegaba el radio por allá. A veces no se escuchaba por ahí, uno lo estaba moviendo para acá porque la señal no llegaba tan allá, y ahí llegaba, era el wifi de antes, esa antenita, y no llegaba tanto, y llegaba, y así comenzó a llegar,
y gracias a Dios que llegó el evangelio a través de las ondas radiales, algunos pueblos, algunas partes, y gente escuchó la palabra de Dios y fue libertada, pero después el enemigo también comenzó a hacer eso. Cuando nosotros escuchamos de evangelistas tremendos como Billy Graham, hermanos, tremendo evangelista, llegó a varias partes del mundo a través de las redes, también a través de la televisión, a través de todo esto, y tremendo. Dios lo usa en gran manera, pero ahí el enemigo también se encarga. Hoy en día el enemigo está haciendo de las suyas, usando la tecnología para promover engaño. ¿Qué es lo que hay? No es real lo que vemos en la pantalla, es solamente una imagen. Una imagen. Es el engaño que los jóvenes piensan que eso es real, pero es solamente una imagen. Asimismo, el enemigo está usando para promover todo engaño, todo acto de parte de él, a través de películas, a través de programas en la televisión. Vea cómo está Disney hoy en día. ¿Cuántos saben que Disney tiene muchos programas, según ellos, para niños, pero con mensajes subliminales, que la conciencia no está apta rápidamente para captarlo así, pero si tú lo estudias, lo analizas, ahí está. Los artistas famosos, bien famosos, que de la noche a la mañana se hicieron famosos. ¿Cómo se hicieron famosos? Haciendo un pacto con el enemigo. Y tú volteas, en los tiempos antiguos volteaban la cinta, los cassettes. ¿Cuántos se recuerdan de cassette? Los jóvenes ya no saben qué es un cassette. ¿Cuántos se recuerdan de esos cassettes? Si tú ves de los artistas más famosos y los volteas, les das vuelta y los tocas vuelta, todo lo que dice el mensaje subliminal escondido son adoradores al enemigo. Es todo lo que es. Todo lo que es. Porque el enemigo se copia siempre y trata de usar lo que Dios ya creó. Dios fue el creador de la música, pero el enemigo se agarra de eso. Mira cómo la música está entrando a las iglesias. Espiritismo hoy en día, en la música, en las iglesias, en la adoración que es para Dios, ya le están adorando al enemigo o a ellos mismos. Ya no se sabe cuando un artista de los tiempos modernos es una alabanza a Dios porque habla de todo y de lo demás de todo, pero no de Dios, no exalta a Dios. ¿Cómo sé que es una alabanza, que es un himno que le agrada a Dios? Porque exalta el nombre de Dios, porque exalta el nombre de Cristo como nuestro Salvador, y no nos mueve emoción, no nos mueve a nuestra carne, no apela a los gustos de la carne, sino a lo que es del Espíritu. El Espíritu. Pero hoy en día no, la gente está con todo esto. ¿Qué usó, hermanos? ¿Qué usó cuando Moisés fue delante de Faraón? ¿Qué usó Dios? El bastón que traía Moisés, Dios lo hizo, Dios lo convirtió en una serpiente. ¿Qué hicieron los magos de Faraón? Lo mismo, porque es copia, y tiene poder. Lo mismo hizo. Nada es original. Yo he hablado con el hermano José Lagares el otro día, y nada es original del enemigo, todo es copia, y lo toma de Dios, porque él no puede crear nada, porque él mismo fue creado. Él mismo fue creado y él reconoce que Dios está sobre él. Dios es sobre el enemigo. Dios está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo. Él está, hermanos, Dios está sobre todo potestado. Sobre toda potestad, perdón. Sobre todo eso, sobre toda región celeste. No hay más grande que en Dios, más que Dios. No lo hay. El enemigo quiso ser, pero no pasó así. Hermanos, qué bendición que nosotros podemos saber ahora la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla, amén, claramente. Nos habla claramente la palabra de Dios. Él dijo al enemigo: yo voy a ser más que el enemigo y subiré más alto, pero no le pudo pasar a Dios. A Dios nadie le puede pasar. Nadie. Oh, hermanos, qué bendición que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que el enemigo no puede con él. Sí, el enemigo hizo que
Faraón y sus magos replicaran lo que Dios había hecho. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Se recuerdan? Y no quiero ir por el tiempo, por el pasaje. ¿Qué hizo? La de Moisés devoró a las demás, mostrándole el poder de Dios, que Dios tiene el poder. Algunos me han preguntado, y hablando de lo mismo, pero vamos a tocar varios temas, todo general sobre el espiritismo. Escuché recientemente a alguien que me preguntó, o que se pregunta, ¿la yoga es algo que uno puede hacer yoga? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? La yoga, ellos le llaman la teosofía del yoga, o filosofía del yoga, es el movimiento de la nueva era que nosotros a veces desconocemos. Ahí viene incluido espiritismo, por si no lo sabías, porque es nacido del misticismo oriental. En Haití, donde se ve el budismo violento y primitivo, ¿de dónde fue traído todo eso? De África, por los esclavos de las selvas de africanas que llegaron a Haití. En Cuba hay una gran variedad, desde hechicería de los santeros hasta la forma más refinada que pretenden trabajar, escucha, por obra del Espíritu Santo, y que se cree que son cristianos. Por eso la palabra de Dios y el apóstol, Dios el Espíritu Santo le reveló al apóstol Juan en 1 de Juan 4:1, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, hay que probar los espíritus. ¿Cómo lo probamos? Y si tú lees todo esto, Él te dice cómo probar. Todo aquel que confiesa que Cristo, y el que confiesa que Cristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que ha venido Jesucristo, ha encarnado Dios en carne, no es de Dios. ¿Cuántas sectas dicen no, Jesucristo es un profeta? Jesucristo es un buen maestro. El mismo judaísmo dice que Jesucristo es un buen maestro, es un rabino. Y le llamaban the great rabbi, el gran rabino, porque solamente es lo que creen. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tienen espíritu del enemigo. Aún los religiosos, sí, aún los religiosos. Mira, de los tiempos antiguos, el enemigo se ha dedicado siempre a copiar, a imitar la obra de Dios y a hacer ofertas de poder y riquezas a la gente, con el fin y propósito de ¿qué? Desviarles de la verdad, desviarles de su Creador, desviarles de la verdad. La serpiente antigua engañó a Eva, como veíamos antes. Y dime si no va a engañarnos a nosotros. ¿Qué? ¿Somos nosotros mejores que Eva y Adán? No, somos pecadores también. La palabra de Dios dice, si tú vas ahí, que el enemigo también se convierte, se transfigura en ángel de luz. El mismo desea. Vea lo que dice Lucas, hermanos. Vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, rápidamente, capítulo 4. Lucas 4, del 5 al 7. Lucas 4, del 5 al 7. Están ahí. Mira, el mismo enemigo le hizo esto al Señor Jesucristo y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Escucha, toda esta potestad. Le está haciendo una oferta, o una oferta a Cristo. Le estaba haciendo esta gran oferta: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Mira cómo es tremendo el enemigo. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Amigo no puede con Cristo, hermanos. Cuando venga inocente, tenemos que usar la palabra de Dios. Por eso comenzamos que la palabra de Dios es poderosa. Escrito está. Cuando viene el enemigo y me trae pensamientos, me trae ataques a mi mente, a mi corazón, yo lo digo, escrito está. La palabra de Dios dice así. Y mira, el enemigo escucha a Cristo, escucha el nombre de Cristo y los demonios tiemblan. Y creen a ellos, algunos creen, pero no se arrepienten. A ellos salen corriendo. El nombre de Jesucristo tiene poder, tiene autoridad. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad para que todo lo que el enemigo quiere traer a nuestra mente, a nuestro corazón, engañarnos, salga de ahí en el nombre de Jesucristo. Si es de que, ¿quién es el fundador de todo este espiritismo, de todo esto? El enemigo. El enemigo es el fundador del espiritismo antiguo y moderno. Ahora, yo quiero a continuación, estamos casi finalizando. La atracción especial que usa el enemigo en el espiritismo es el conocimiento de la vida, más allá de la vida. Porque ellos dicen, no, más allá de la vida. Ellos sí dicen, el espiritismo dice, hay vida más allá todavía. Hay vida más allá, pero no dicen qué vida. No están hablando de la vida de Jesucristo. No están hablando de la vida que Dios da. No están hablando de la vida eterna. Ellos siempre usan el término cuando se refieren allá a la vida. ¿Qué término usan? El más allá. El más allá. El más allá. No, la palabra de Dios dice vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Sí, ellos dicen cuando, bueno, te voy a revelar el futuro y lo que la vida trae y te ofrece poder. Hay muchos cristianos que son engañados ahora mismo en la iglesia porque el enemigo les ofrece más dinero para quitarlos de la iglesia. El enemigo les ofrece otra mejor posición y la gente, creyentes, se van siguiendo. ¿Por qué? Porque no están buscando de Dios. Y somos engañados muy ligeramente, muy astutamente. Hoy en día sí, hay cristianos, puede haber cristianos que están en pos de buscar más las riquezas porque aman más las riquezas. Porque el enemigo engaña, mira, trabaja más y te vas a ganar más y vas a estar mejor económicamente. Pero ¿qué de mi vida? ¿Qué de mi vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual en estos tiempos? ¿Cómo está la vida espiritual? Pero el enemigo no descansa. Salmo, antes de ir a Salmo, encontramos también algo de adivinación, algo de pronosticación del futuro, predecir el futuro, descubrir cosas secretas. ¿Sabía, hermanos, que hay cosas que la misma palabra de Dios dice que son eternas y son misterios que no, por más que estudiemos la palabra de Dios, son misterios que Dios no ha querido revelarnos por un propósito? Pero hay otras cosas que sí, y quiero llamar la atención porque también algunos cristianos, y lo traigo a relucir esto porque algunos cristianos me han hecho la misma pregunta, que qué pasó, que si Samuel era creyente o no, y cómo que Dios sí permitió en esta vez. No fue un espíritu, no fue un medium, no fue una hechicera. Hasta Dios puede usarlos a ellos, Dios puede usar a ellos también, porque Dios es todopoderoso. Y lo usó en esta ocasión para decirle a Saúl, mira, tienes que percatarte y asegurarte que no tienes que andar preguntando, porque Saúl quería saber más del más allá. Mira lo que dice la palabra de Dios, 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo 7. Y ahí entonces es cuando Saúl consulta a la adivina de Endor. Muy bien, una adivina, que Dios habla acerca de los adivinos, son espíritus del enemigo, es espiritismo. Entonces Saúl, pero ¿cómo Saúl siendo hijo de Dios? Hasta allá llegan, hasta allá somos susceptibles a ser engañados por el enemigo si nos desviamos, si descuidamos la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga, ¿qué dice? De adivinación. ¿De dónde viene eso? Él ya sabía que no le agradaba a Dios eso. Dice espíritu de adivinación.
para que yo vaya a ella. Y por medio de ella, por medio, ahí está la palabra medio, medium, por medio, es un medio de ella que usa el enemigo. Pregunte, y sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Ahí está el disfraz, se disfrazó para que no lo conociera. Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche en las tinieblas para que nadie lo reconociera. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores. Mira, Saúl en otro tiempo, cuando estaba bien con Dios, mandó matar y quitar a todos los adivinos, a todos los hechiceros y a los que evocaban. Evocadores, aquellos que invocan el nombre del enemigo, y a los adivinos. Y ahora mira cómo Dios está obrando ya. ¿Por qué? Pues pones tropiezo a mi vida. Él estaba disfrazado. Ella pensaba que no lo había reconocido, para hacerme morir. Si yo te adivino, tú sabes que Saúl ha traído ese edicto que ha eliminado y ha acabado con todos cuando Saúl estaba caminando con Dios. Entonces Saúl le juró por Jehová, mira, por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Samuel ya había muerto. Y viendo la mujer a Samuel, porque ella no esperaba verlo, porque ella iba a hacer que el enemigo, ella ya sabía su trabajo. ¿Tú crees que una adivina, algo así, no saben su trabajo? Ellos saben, son engañadores. Ella se sorprendió. ¿Por qué? Porque no esperaba ver a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, que ya había muerto, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que has visto. Él no había visto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Ella, su explicación de adivina, eso es lo que podía expresar ella: dioses, espíritus. Eso estaba refiriendo, ella estaba tratando de explicar lo que él ya estaba viendo. Y él le dice, él entendió, dice Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde, mas ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Estaba angustiado Saúl. Dios se había apartado de Saúl. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Oh, hermanos, tremendo. Esto, muchos de cristianos tienen interrogantes acerca de esto, se cuestionan por qué permitió esto. Dios lo permitió en ese entonces como algo especial, no que Dios está y habla acerca de esto, porque este es un mundo espiritual. Y Dios le permitió lo que ya le había dicho a Dios a través del profeta Samuel. Cuando Samuel estaba en vida, se lo vuelve a rectificar, le vuelve a decir: mira, no me vuelvas a preguntar, porque Dios ya se ha apartado de ti, porque no seguiste, no obedeciste la voz de Dios. Y Dios te ha quitado el reino, ya no vas a ser rey. Ahora el rey es David, tu compañero David. Oh, hermanos, tremendo esto. Pero ¿qué hace todo esto?
Mira, cuando vemos todo esto que practican, Dios lo usó en solamente esta ocasión, no para confundir a su pueblo, sino para traerle a él y que hubiera claro lo que Dios estaba haciendo en la vida de él. No nos confundamos. Esto es claro. Dios lo permitió una sola vez. Y no era ningún espíritu, era Samuel. Sí, o sea que eso nos enseña varias cosas. Nos enseña, hermanos, que cuando Dios habla hay que escucharlo. ¿Y a quién escuchamos? Y él entendió que no era un medium, que no era un demonio, no era un espíritu. ¿Quién era? Era Samuel. Hay vida, hermanos, hay vida después de la muerte. Y Samuel respondió y se comunicó con él porque Dios lo permitió, porque para Dios no hay nada imposible. Así es de que encontramos que cómo Dios obra a través de esto, pero no porque Dios está que nosotros estemos buscando en adivinadores y estemos buscando porque mira, Dios ya nos reveló aquí. Y hay veces que la gente es así, son cristianos que están decaídos, se han desviado, que van en busca de adivinos. Sí, yo he conocido en la iglesia, sí, en creyentes. Oh, Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Dios tiene gran misericordia de nosotros. En Hechos, y por causa del tiempo no vamos a ir tanto allí, pero en Hechos 16, del 16 al 18 vemos que una muchacha tenía también esta clase de espíritu, de adivinación, la cual usaban otros hombres para sacar ganancia, grandes ganancias. El día de hoy es lo mismo. ¿Sabe por qué hay cantidades de gentes que invierte en la adivinación y en la suerte? Por personas que andan buscando algo más que Dios. Y siempre, exacto, y siempre Dios condena. Quiero que cerremos aquí, que Dios condena toda práctica de adivinación. Dios la condena. Si la condenó en el pasado, la condena hoy, en el presente, y la va a condenar en el futuro. Vea lo que dice la palabra de Dios y cerramos con esto. Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha librado de todo esto. Apocalipsis 9:20. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí habla acerca cómo Dios, mira, se van a encontrar un día en el juicio de Dios, siendo condenados porque no se arrepintieron de todas sus prácticas que son de parte del enemigo. Todo eso es parte del enemigo. Mira, oh hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha dado al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y qué bendición por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios en estos tiempos. Mira, en estos tiempos el Espíritu Santo de Dios está obrando y quiere obrar en nosotros y sigue obrando en nosotros para hacernos ver. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando dijo que iba a enviar al Consolador? ¿Y Él qué iba a hacer? ¿Qué se iba a encargar el Espíritu Santo de Dios? A guiarnos, convencernos, pero guiarnos a toda verdad. A toda verdad. El enemigo siempre va a querer llevarnos y desviarnos a la mentira, pero el Espíritu Santo de Dios siempre se encarga de guiarnos a la verdad, y la verdad es Cristo Jesús, y la verdad os hace libre, y si el que al Hijo libertare, verdaderamente seréis libres, libres de toda condenación, libres de todo pecado, libres de toda maldad, de todo lo que practicaron nuestros antecesores, nuestros antepasados. Algunos practicaban. Yo recuerdo que mi padre también iba a casa de eso y traía todo eso y mira, gracias a Dios traía el Buda y traía todo eso, y que para que nos vaya mejor y todo eso, y lo teníamos, toda clase de idolatría en casa. Pero cuando mamá se convirtió, botamos todo eso, y él se opuso al principio.
pero ya después el Espíritu Santo de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios ganó ahí en nuestra casa. Y fuimos libres, hechos libres de toda maldición. Pero hay algunos todavía que por ahí tenemos todavía algo resguardado. Y algo, muéstralo, mira, estaba yo hace como 16 años. Mi esposa me despertó 3, 4 de la mañana y me dijo, estoy muy inquietado, no puedo dormir, hace 16 años. Y yo decía, no tenemos nada. Empecé a averiguar todo lo que había en casa, no tenemos nada. Ella había comprado para las decoraciones unas imágenes japonesas, unas geishas. ¿Saben lo que es una geisha? No, mucha gente no sabe lo que es una geisha. Bueno, les voy a decir que es una geisha. Una geisha japonesa es una mujer de la calle, una prostituta. Entonces esa, como decoración, nosotros no sabíamos, la trajo y la decoró, iba con toda la decoración de la casa y la teníamos ahí en la habitación. Y ella no solamente esa vez, pero otras veces decía, no puedo dormir, me está atormentando todo esto y no puedo dormir. Y le pedimos a Dios que nos guiara, que nos revelara qué era lo que estaba pasando. Pues era eso en nuestra habitación. Hasta que nosotros nos deshicimos de eso, ella pudo dormir en paz. Hay muchos lugares, aún de nuestros hermanos, porque yo los aprecio, los amo, que he ido a sus casas y veo cosas así que el Espíritu Santo de Dios me revela y tengo que decirles. Pero lo hago con amor, no como con ese fin de causarles y avergonzarles y hacerles daño. Pero tú pide al Espíritu Santo de Dios, ¿qué hay en mi casa que me está perturbando, que está robando la paz? ¿Qué es lo que hay en casa? ¿Qué es lo que hay en casa? Estábamos en necesidad de rentar de una casa ya hace varios años. Y cerca de donde yo trabajaba, estaba allí cerca, en el sur de Tampa, cerca. Yo me podía ir caminando a la casa, una casa enorme, bonita y todo, el precio bien cómodo. Y decidimos ir a verla. Y desde que llegamos algo no me daba a mí paz, y mi esposa estaba un poco emocionada y yo no sentía paz. Entonces cuando ya nos hacen entrar, no nos dejan entrar a una habitación. Yo le digo, yo quiero revisar esa habitación preciosa, con piscina y todo, la casa. Yo quiero entrar a esa habitación. Y me dice, no puede porque tenemos mucho revolú, me dijeron ellos, y tenemos muchas cosas allí, no puede entrar. Bueno, Dios está obrando, el Espíritu Santo de Dios me estaba revelando que algo había ahí en esa habitación. ¿Qué había, hermano? Había un altar al enemigo. Por eso Dios no me daba paz y me decía, no, mira, pero te la vamos a dejar. Y mira, y me dijeron desde que llegamos, y a la renta que estás aquí en el sur de Tampa, todavía le vamos a bajar $200 menos, porque vemos que ustedes es una familia y queremos que sea para su familia. Yo dije, que me la den en 400 o en 200 la renta, aquí me quedo. Salimos y mi esposa dice, pero ¿qué pasó? Ya no estaba atenta de eso. Y le dije, mira, esto es lo que pasó y pasó. Dijo, wow, ya con razón, yo también me sentía raro así. Y hay veces, hermanos, que tenemos que pedir que el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de guiarnos a toda verdad. Pero algunos que están dormidos, me ofrecen esto y me ofrecen lo otro, y estamos ahí. Tenemos que tener cuidado donde pisamos. Hasta hay lugares que cuando yo he ido a visitar a lugares en el área de Tampa, en otras ciudades aquí, yo no entro mi calzado a la casa, cuando yo sé que he estado en lugares que no son buenos lugares, que el Espíritu Santo de Dios me revela que no han sido buenos lugares, porque podemos cargar eso. Gracias a Dios que no puede entrar. Por eso no es una práctica, pero por eso, mira, hasta ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que cuando no nos reciban y vayamos predicando la palabra de Dios, nos sacudamos el polvo de vuestros pies donde pisaron, porque hasta eso no queremos llevar nada de eso a nuestras casas. Pero hay unos que ya no tenemos que estar allá físicamente para llevarlo. Encendemos el televisor y ahí en el televisor está entrando cantidad. Yo estaba viendo un programa de edificación estos últimos días, cantidad de anuncios de películas de horror, de terror que me salían allí mientras tanto, y yo cambiándolo inmediatamente, porque el enemigo es astuto, quiere entrar por una u otra parte y no hay que permitirlo, no hay que permitirlo.
Dice, ni deis lugar al diablo. No demos lugar al enemigo por ninguna parte. Vamos a orar en esta noche, vamos a cerrar. Yo quiero que toda la iglesia vengamos aquí al frente, traigan a sus hijos, hijas, vengan acá. Yo quiero que vengan ustedes acá.